Spotify. Om Radio Podcast. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días a todos. Les traemos un programa más de esta divina enseñanza que les hacemos llegar a ustedes para que puedan disfrutar del Tercer Testamento que Dios nos vino a dejar en espíritu para este tercer tiempo, en el cual estamos comprendiendo el amor que siempre se nos ha dado y la guiación necesaria para mejorar nuestras vidas. En esta ocasión traemos el tema Los profetas y primeros reyes de Israel. Vamos ahora, mis hermanos, antes de leerlo, elevar una oración a nuestro Padre para que Él nos ilumine y pueda quedar grabada esta enseñanza en nuestro corazón y la podamos llevar a la práctica. Así, si gustan seguirme, vamos a decirle: Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu espíritu y a los espíritus de mis demás hermanos que se estén elevando donde quiera que se encuentren, para pedir tu caridad, pero sobre todo también para darte gracias. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y pedirte también por toda mi hermana humanidad que está sufriendo. Así te pedimos por mis hermanos que están en Centroamérica, sobre todo en Honduras, en Guatemala, en esta nación mexicana que están sufriendo, en Tabasco, en Chiapas, Señor, y en otras partes. Para ellos lo que sea tu divina y santa caridad. Nosotros pedimos esa caridad, pero tú sabes que les puedes dar a tus hijos. Gracias por lo que les des de antemano. Pedimos por los que están enfermos, donde quiera que se encuentren sufriendo. A ellos también llegue la gotita de sanación o la luz para aquellos que han de irse al más allá. Gracias, Señor. Comparte con nosotros este día, protegiéndonos y bendiciéndonos en tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será. Amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos al tema que hemos traído. Como les dije, son los profetas y primeros reyes de Israel. Y en estas enseñanzas el Divino Maestro nos dice: hubo hombres en los tiempos pasados que predijeron todo lo que vive en estos instantes la humanidad. Esos hombres fueron mis profetas, hijos de la luz, que amonestaron a los pueblos para que encauzaran sus pasos por los caminos del bien. Aquellos profetas predijeron las tinieblas de la desolación y de la destrucción a causa de la indiferencia de la humanidad ante los llamados de su Señor. También nos dice el Divino Maestro: aquellos profetas de los tiempos pasados no recibieron consagración o autorización alguna en la tierra. No estaban obligados a tener sumisión ante ninguna autoridad y solo se concretaban a obedecer los dictados de su Señor, que era el que ponía su palabra en los labios de aquellos
escogidos por Él. Dice, si meditáis un poco y estudiáis las Escrituras, veréis cómo a través de todos los profetas una sola fue la esencia que en su palabra entregaron a los hombres. Ellos dieron a la humanidad amonestaciones, revelaciones y mensajes sin los errores del culto materializado que profesaba el pueblo en aquellos tiempos, enseñando a obedecer la ley y la palabra de Dios. Ayudaron a la humanidad en contacto con su Padre Celestial. Cuando los profetas han hablado, no han sido ellos, sino Dios lo ha hecho por su conducto. También nos dice el Divino Maestro, ¿no pensáis que en aquellos tiempos todo el pueblo creía en lo que predicaban sus profetas? No. Muchas veces tuvieron que soportar la burla de sus hermanos, las amenazas de los sacerdotes y la persecución de los poderosos. Era menester que se cumpliesen las profecías que anunciaban la justicia de Dios sobre los hombres, para que todos creyesen en la verdad que los siervos del Señor predicaban. Muchas veces se cumplió lo que anunciaron cuando ya no pertenecían a este mundo. Sí, ya estaban en el más allá, ya habían fallecido cuando se cumplían, ¿verdad? Los profetas hablaron con gran verdad. Casi siempre vinieron a la tierra en tiempos de confusión y de desvío, amonestando a los pueblos, invitándolos al arrepentimiento y a la enmienda, anunciando grandes pruebas de justicia, si no tornaban al bien. Y otras veces predicando bendiciones por el acatamiento y obediencia a la ley divina. Mas lo que aquellos profetas hablaban era una exhortación a las prácticas del bien, de la justicia y del respeto entre unos y otros. No venían revelando la vida del espíritu, su destino y su evolución. Ni el mismo Moisés, a quien escogí para convertirlo en representante mío, y por su conducto entregué la ley para todos los tiempos, os habló de la vida espiritual. También nos dice, la ley del Padre encierra sabiduría y justicia, enseña al hombre a vivir en paz, a amarse y a respetarse unos a otros, y a hacerse dignos delante de mí, como hombres. Pero Moisés no mostró a la humanidad lo que hay más allá de los umbrales de la muerte corporal, ni cuál es la restitución de los espíritus desobedientes, o el galardón para los prudentes y celosos de su misión. También nos dice, después reinó David, pleno de dones y de inspiraciones, y en sus momentos de elevación, en sus éxtasis, escuchaba himnos y cantos espirituales con los que formó los salmos con que habría de invitar al pueblo de Israel a orar y a atribuir a su Señor la mejor ofrenda de su corazón. Y David, con todo su amor e inspiración, no pudo revelar al pueblo la maravillosa existencia de los espíritus, su evolución y su meta. Y Salomón,
que sucedió a aquel en el reinado y que también demostró los grandes dones de sabiduría y de poder que le habían sido concedidos, por los cuales fue amado y admirado, y aún hoy son recordados sus consejos, sus juicios y proverbios. Si su pueblo se hubiese acercado a él para preguntarle: Señor, ¿cómo es la vida espiritual? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué es el espíritu? Salomón, con toda su sabiduría, no hubiese podido contestar. Y eso que era uno de los sabios, fíjense. Pero en verdad os digo, Moisés, con su celo y obediencia, los profetas, con sus amonestaciones, los patriarcas, con sus ejemplos, los consejeros, los sabios y los jueces, con sus sanos consejos y sus buenos juicios, os dejaron un ejemplo para que siguiéndolo hicieseis que vuestros primeros pasos fuesen firmes desde esta tierra en el camino hacia la tierra prometida del más allá. Debías empezar por practicar el bien sobre este mundo. Tenías que ser justos entre vosotros para hallar justicia en la tierra. Aquí encontrabais el fruto a la cosecha de vuestra labranza. Esta morada fue para el hombre en aquellos tiempos un reflejo, una imagen de la vida eterna del Espíritu. También nos dice: ni los patriarcas, ni los profetas y reyes de Israel hablaron antes al hombre de la vida espiritual, aunque fueron ejemplo para los primeros pasos de la humanidad. También nos dice: no olvidéis que para que la oración resulte efectiva, vuestra fe tiene que ser firme, grande, que la caridad sea la esencia de vuestra elevación hacia mí. Todos los que han alcanzado milagros, todos los que han dado pruebas de poder espiritual, así han orado. Así oraron los patriarcas de los primeros tiempos, de espíritu a espíritu. Así oró Moisés en el desierto y Daniel en el foso de los leones. Así vine yo en Jesús a fortalecer al hombre en los conocimientos de la oración verdadera, probando ante sus ojos el poder de la oración espiritual. También nos dice: recordad las costumbres puras de Israel de los primeros tiempos y volver a la sencillez que había en ellas. Su salud y su fuerza provenían de su obediencia y acatamiento a mi ley. De ese pueblo brotaron hombres ejemplares, patriarcas y profetas. Ahí tenéis también a Abraham, a Isaac y a Jacob, que son el tronco de vuestro linaje. Ellos fueron probados en su espíritu y en su materia, y la fuerza no les abandonó. Los profetas vieron tronos semejantes a los de las reyes de la tierra, libros, seres con forma humana, palacios con cortinajes, candelabros, el cordero y muchas figuras más. Pero ahora debéis comprender que todo ello solo encerraba un significado, un símbolo, un sentido figurado de lo divino, una revelación que tuvo que ser expresada a vosotros bajo una forma alegórica, ya que no os encontrabais capacitados
para comprender otras más elevadas. Nos dice también, discípulos, no penséis que solo en el seno del pueblo de Israel surgieron mis enviados, mis profetas, precursores e iluminados, porque estaríais negando a muchos emisarios míos, a quienes he enviado como mensajeros de luz, de paz y de amor a diferentes lugares de la tierra. De cierto os digo que el pueblo de Dios es infinito, que todos pertenecéis a Él espiritualmente. Por tanto, ese pueblo no podía limitarse a una nación o a una raza. El pueblo de Israel, llamado por los profetas y los patriarcas de los primeros tiempos, el pueblo de Dios, es un símbolo de la familia universal, un pueblo formado por seres sabiamente escogidos para mis designios y al cual he tomado como instrumento para hacer llegar mis lecciones a la humanidad. Así el Divino Maestro también nos dice, el mundo en esta era no supo esperarme como me esperó el pueblo de Israel en el segundo tiempo. ¿Cuánto han dormido los profetas del tercer tiempo? Rara vez abren sus ojos y se disponen a contemplar lo venidero. Por eso este pueblo no sabe cuánto debería conocer sobre el futuro. Como en otros tiempos, Israel, desde siglos antes de un acontecimiento, era preparado y amonestado por sus profetas. Mi presencia sorprende a esta humanidad impreparada para recibirme. Mi manifestación en espíritu en este tercer tiempo coincide con el mayor materialismo de la ciencia, el que ha llegado a su mayor altura, como profetizara Daniel. Veo las armas con que los hombres se preparan para combatir mi doctrina, que son su ciencia, su filosofía, sus teorías materialistas, su egoísmo, su ambición y su soberbia. Mas yo poseo una espada, que es la verdad, cuyo resplandor nadie puede resistir. Su luz en este tiempo iluminará a la humanidad y pondrá a descubierto todo lo que sea falso y destruirá la tiniebla. Cuando mi luz brille en todas las sendas y la verdad sea en todos los espíritus, ¿quién podrá dar albergue a la impostura? ¿Quién podrá engañar a sus hermanos? Pues no, nadie, ¿verdad, mis hermanos? También nos dice el Divino Maestro, no hay día en que la humanidad no se estremezca ante una prueba o no se maraville ante un acontecimiento que califica de extraordinario y sin embargo no ha llegado a darse cuenta del tiempo en que vive ni del significado de cada una de esas pruebas. Con cuánta claridad os anunciaron los antiguos profetas Joel, Daniel y el apóstol Juan sobre lo que habría de ocurrir en estos tiempos. Más cuán diferentes han sido los hombres de esta era ante los llamados de su Señor. Si acaso llegan a romper su indiferencia y materialismo, es tan solo para preguntarse, ¿qué es lo que está pasando en la tierra? Donde todo es zozobra, guerra, dolor, desolación y muerte. Mas no velan, no oran, ni llegan a meditar en lo que les ha sido revelado, porque hasta ahora
solo les han interesado las falsas satisfacciones que el mundo les proporciona. Mi concierto celestial es escuchado en la tierra para que se cumplan las predicaciones de los profetas y la palabra de Jesús. Mucho tiempo ha que Joel os habló de un tiempo en que los hijos y las hijas de Israel profetizarían y tendrían visiones y sueños, y que mi espíritu sería derramado sobre toda carne. En verdad os digo que este es el tiempo anunciado. Este es mi pueblo sobre el que descenderán mis revelaciones, el sucesor de aquel pueblo antiguo que fue llamado Israel en los primeros tiempos y que ahora resurge en el mundo, llevando en su espíritu la misión de dar a conocer mi verdad a la humanidad. Y por último nos dice: he dejado la preparación suficiente en mis nuevos escogidos, como la tuvieron Moisés y los 4 discípulos del segundo tiempo, para que mi palabra sea grabada en toda limpidez, con toda claridad y verdad, porque es para las generaciones del mañana. Y si alguien quisiera agregar o borrar de ese libro, yo os reclamaré. Pues bien, mis hermanos, ahí termina esta enseñanza. Como siempre se pide, mi paz sea con vosotros. Y pues vemos que Dios siempre nos ha dado la oportunidad de regenerarnos, de que cambiemos nuestra forma de pensar y actuemos en favor de los demás. Ahora sí, enseguida escucharemos un audio con relación a este tema y por último los comentarios del hermano Ángel. Como siempre, les deseo un hermoso día, que Dios los ilumine y los bendiga. Hasta otro instante, mis hermanos. En este tiempo os vengo a buscar y a estar muy cerca de vosotros, recordándoos mi ley, despertando a vuestro espíritu para que escuche la voz de la conciencia y diciendo a vuestro corazón: despertad. Las cadenas que os abrumaban fueron rotas por la muerte, y hoy la vida os ha devuelto vuestra libertad. Es por lo que he venido entre vosotros en el tercer tiempo. No creáis que solo en el seno del pueblo de Israel han existido profetas, precursores y espíritus de luz. También en otros pueblos he enviado a algunos de ellos, mas los hombres los tomaron como dioses y no como enviados, y crearon bajo sus enseñanzas religiones y cultos. El pueblo de Israel no comprendió la misión que para con otros pueblos tenía, y durmió en un lecho de bendiciones y complacencias. El Padre lo había formado como una familia perfecta, en la que una tribu tenía la misión de defender al pueblo y mantener la paz. Otra labraba la tierra. Otra tribu era de pescadores y navegantes. A otra le fue confiado el culto espiritual y así sucesivamente, cada una de las 12 tribus que integraron el pueblo desempeñó diferente misión que en conjunto daba un ejemplo de armonía. Mas en verdad os digo, los dones espirituales que poseísteis en aquellos primeros tiempos, los tenéis aún. Ved entre vosotros a los profetas. Mirad cómo los hombres, las mujeres, los ancianos y aún los niños testifican mi verdad por medio de sus revelaciones. Poseéis la elevación espiritual para orar, la potestad para haceros oír y obedecer por los elementos, de lo cual tuvisteis ejemplos en Noé, venciendo la furia de las aguas, en Josué, a quien le atribuís que detuvo la carrera del sol, sobre lo cual os digo que los astros jamás han detenido su curso, y que fue mi luz divina semejante a un sol radiante la que prolongó el día y ocultó la noche, para que el pueblo alcanzara la victoria, mientras el universo continuaba su trayectoria sin salirse de sus leyes de armonía. Moisés tuvo también potestad sobre los elementos,
y a su voz obedecían las aguas, los vientos y las rocas. He confiado al hombre esta naturaleza para que de ella se sirva, pero él ha trastornado el orden de la creación y se ha convertido en esclavo de la naturaleza, en la que ha buscado muchas veces a su Dios. En el segundo tiempo os di una lección más sobre estas enseñanzas, cuando hice calmar la tempestad al extender mi mano, también cuando anduve sobre las aguas o cuando resucité a los muertos. Los milagros que realicé en aquel tiempo fueron para salvar al perdido, para convertir la tiniebla en luz y el odio en amor. Yo no vine a maravillar o a sorprender a los hombres con aquello que sirviera solo para asombro de su entendimiento, como algunos que se hacen admirar de los hombres como seres superiores, haciendo aparentes milagros y que sin embargo no son capaces de convertir a un pecador. Yo no he venido a enseñaros ciencias superfluas o sorprendentes. Yo os he revelado mi existencia y el porqué de la vuestra. Os he descubierto que el fuego que da vida y todo lo anima es el amor. Es el principio de donde han brotado todas las naturalezas. He allí que vosotros nacisteis por amor, existís por amor, sois perdonados por amor y seréis en la eternidad por amor. Desde los primeros tiempos he buscado la forma de hacerme oír y entender por los hombres. Por eso he enviado justos y profetas a este mundo para que con sus obras y palabras sean emisarios de mi voluntad y de mis mandatos. En el primer tiempo, por la obediencia de Abraham a mi mandato, hice con él un pacto de amor, premiando su constancia, su celo y fidelidad, bendiciendo y multiplicando su descendencia. Para probar su obediencia y su fe le pedí la vida de su hijo Isaac, a quien tanto amaba, y con la sumisión de los grandes espíritus estuvo dispuesto a inmolarlo. Mas yo le detuve, porque ya en su corazón había demostrado su obediencia y ella me bastaba. Isaac fue padre de Jacob, a quien le fue dado contemplar el camino de perfección del espíritu, simbolizado en una escala que se asentaba en la tierra y se perdía en el infinito, por la que subían y bajaban espíritus en forma de ángeles. Estos tres patriarcas forman el tronco del pueblo de Israel, del cual brotaron 12 ramas y un número infinito de hojas, mas su fruto aún no ha madurado. El pueblo de Israel recibió la ley cuando en su peregrinación se encontraba en la falda del monte Sinaí. Su guía, Moisés, recibió las tablas y la inspiración. La travesía del desierto fue para purificar los corazones, para espiritualizarlos y encender en ellos la fe hacia el Dios invisible. Cuando el pueblo llegó a la tierra prometida y tomó posesión de ella, llevaba la fe en su Señor profundamente grabada en su espíritu y practicaba un culto sencillo pero elevado, en el que se había fortalecido el corazón. Mas he aquí que los hijos de sus hijos no supieron perseverar en la fe y en la espiritualidad, y cuando otros pueblos de gentiles introdujeron su idolatría y supersticiones en el seno del pueblo de Israel, lo dividieron espiritual y materialmente. Fue entonces cuando aparecieron los profetas amonestando a las multitudes, anunciándoles mi justicia sobre ellos por su infidelidad y su pecado. Mas los profetas fueron burlados y algunos muertos. Os digo esto porque en verdad vosotros espiritualmente sois simiente de aquellos primeros patriarcas y sois ovejas de Moisés. Mas también os digo que sois de los frutos que en este tiempo alcanzarán madurez y darán vida y buen sabor a la humanidad. Mi reino es de paz y amor. Os pido, mi pueblo, un átomo de buena voluntad, un propósito firme y un deseo infinito de servir a la humanidad. Quiero que sintáis su dolor en lo más recóndito de vuestro ser,
que tengáis caridad de aquellos que no han escuchado mi palabra y que solamente se debaten en sus sufrimientos. Mirad, mis hijos, cómo el ay de dolor es en todas las comarcas, cómo se estremece la humanidad y cómo se lava el culpable. Multiplicad entre vuestros hermanos la simiente del amor. Utilizad vuestros dones para que alcancen su salvación. Vosotros sois los indicados para hacerlo, porque en vuestras manos he confiado la llave para que abráis las puertas de mis nuevas revelaciones a la humanidad. Cuando hayáis cumplido vuestra misión, yo recibiré vuestra semilla multiplicada. Sois la lámpara que debe alumbrar la tiniebla de los pueblos. Entonces, mi pueblo, no pretendáis que todos los hombres piensen o crean como vosotros. Vosotros nunca anatematizaréis a la humanidad. No arrojaréis sentencia ni condena sobre aquel que no os oiga, que no acepte vuestra proposición, vuestra enseñanza o vuestros consejos. Con el más profundo respeto y con la verdadera caridad espiritual, contemplaréis a todos vuestros hermanos y así sabréis que cada quien en su culto, en su doctrina, en su camino, ha alcanzado el sitio a que le ha dado derecho su capacidad espiritual, y allí en el punto en donde vosotros contempléis a la humanidad, es hasta donde ha alcanzado la evolución de ella misma. Vosotros solamente vais a proponer el espiritualismo, el tercer mensaje de Dios a los hombres, porque el primero fue del Padre en el Sinaí, el segundo fue el del Cristo y el tercer mensaje el del Espíritu Santo. Pero en este tercer mensaje están unidas todas las leyes, los preceptos, los testamentos que Dios ha legado a sus hijos. Llevad este rico y hermoso mensaje a toda la humanidad y proponédselo con amor. Si así lo hacéis, veréis cómo vuestra semilla sabrá germinar en los corazones con humildad, con ese silencio con que lo hace la semilla de la tierra. Así germinará también vuestro espíritu y se alegrará infinitamente al contemplar que la semilla del Padre no muere jamás cuando es bien sembrada. Vosotros seréis en verdad los consejeros, los fuertes como columnas, para que las techumbres de las casas de Israel no se vengan por los suelos. Quiero que seáis vosotros como la voz que consuela, como un cántico, como lo fuisteis en aquel primer tiempo cuando atravesabais el desierto en pos de la tierra prometida, en que las mujeres tañían sus liras para confortar y consolar a los hombres y para alegrar el corazón de los niños en su dura jornada. Cuando los soldados se sentían fatigados por la batalla, cuando las plantas de los pies se encontraban encallecidas por el duro camino, entonces el cántico de las mujeres de Israel resonaba en el espacio, endulzaba el corazón de los hombres y hacía más llevadera la caminata. En todos los tiempos os ha parecido demasiado difícil cumplir mi ley, siendo vosotros seres humanos, y por eso desde los primeros tiempos habéis formado distintas religiones y habéis practicado de manera imperfecta. Si en el primer tiempo hubieseis cumplido con mis leyes entregadas por conducto de Moisés, no hubiese sido necesario que Jesús, el Verbo del Padre, viniese entre vosotros. ¿Por qué padeció aquel maestro? Porque el pueblo de Judá le desconoció, le arrojó de su seno y le sacrificó sin haber mirado ni sentido quién era. Ese pueblo no se había preparado, no había cumplido con las leyes divinas. De estas y de los preceptos había hecho sus propias leyes, en las que creía cumplir. Y el divino Maestro se hizo hombre y con su nacimiento, su vida y su pasión, escribió una página más del libro de la sabiduría divina, en la que cada palabra era confirmada con obras poderosas, palabras y obras selladas con sangre. Así recibisteis el segundo testamento. Y si vosotros hubieseis cumplido con esos dos testamentos, ¿habría tenido que comunicarme en este tiempo por el conducto humano, por medio de entendimientos imperfectos y perecederos?
Si hubieseis practicado mis mandamientos y mi doctrina que con tanto amor os he dado, no me estaríais juzgando ni dudando de mí, porque me comunico por el entendimiento humano. Si alguno de mis hijos se cree indigno o se siente incapaz de abrir las puertas de mi amor, en verdad os digo que todos mis hijos son dignos de mi amor. Todos poseéis la llave para abrir esa puerta. No la perdáis para que no imitéis a la tribu de Judá, errante en esta vida, peregrinando sin descanso en la tierra. No quiero contemplaros poderosos ni pordioseros, sino como a los caminantes a quienes nunca les falta en su alforja el sustento para ellos y para el hambriento que en su sendero encuentren. Os he hecho saber que sois espiritualmente porciones de aquel pueblo de Israel, para que tengáis más amplio conocimiento de vuestro destino. Mas también os he recomendado que no pregonéis estas profecías hasta que la humanidad por sí misma las descubra, porque existiendo aún sobre la tierra el pueblo judío por la carne, os negará y os reclamará ese nombre, no siendo esto una razón poderosa para una contienda. Ellos no saben aún nada de vosotros, en cambio vosotros sí sabéis mucho de ellos. Yo os he revelado que ese pueblo errante en la tierra y sin paz en el espíritu, camina paso a paso sin saberlo hacia el crucificado, al que reconocerá como su Señor y ante el que implorará perdón por tanta ingratitud y tanta dureza ante su amor. Las tribus de aquel pueblo que oyó los mandatos de Jehová en el primer tiempo, en apariencia han desaparecido del haz de la tierra. ¿Quién podrá reconocer o descubrir entre aquellos espíritus, diseminados ahora por todo el orbe y reencarnados en hombres y mujeres de diferentes razas, a los que estuvieron ligados con él por lazos de la sangre en anteriores reencarnaciones? Solo mi mirada providente, perspicaz y justiciera sabe descubrir lo que hoy les está vedado a los hombres. El pueblo de Dios se encuentra disperso en diferentes pueblos y naciones. Yo vine a buscarlo para reunirlo, mas lo encontré entregado a los placeres del mundo, sordo a mi voz, insensible a mi presencia, sin recordar mi promesa de volver. Parte de ese pueblo lo encontré en este rincón de la tierra, y mirando que sus espíritus me aguardaban, que su corazón estaba forjado en el dolor y era capaz de sentir mi presencia, les envié a Elías para prepararlos a fin de que fueran mis nuevos discípulos. Cuando este pueblo crezca en número y sea grande y fuerte por su espiritualidad, penetrará a la nueva Jerusalén, la blanca ciudad espiritual invisible a los ojos materiales, cuyas puertas de amor estarán abiertas para dar acceso a las grandes caravanas que vengan en su busca. La blancura de esa mansión se deberá a la armonía espiritual de los que cumplan con mi ley, y todo el que por ese camino penetre en el seno de esa hermandad, pasará a ser hijo del pueblo de Dios. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos hermanos, y con el deseo de que estas enseñanzas puedan ser entendidas y practicadas por todos nuestros oyentes, por todos nuestros hermanos, y con el gusto de poderlas compartir con ustedes. Recordemos que los textos están tomados de los 12 tomos de Vida Verdadera, que contienen las cátedras dadas por Dios a través del cerebro de sus portavoces, del 1 de septiembre de 1866 al 31 de diciembre de 1950, y han sido dejadas como su tercer testamento para toda la humanidad. El tema que se escogió son los profetas y primeros reyes de Israel. Recordemos que es el propio Dios quien nos habla en esta palabra y nos dice: aquellos que conozcan los mandamientos de Jehová y la palabra del Divino Maestro, tendrán que reconocer en esta voz que os habla ahora a la voz del Espíritu de verdad, prometido para estos tiempos. En esta era, el Verbo de Dios, que es eterno,
os habla para llevaros a la luz. El Cordero inmolado por vuestros pecados os habla en este instante y su palabra es de amor y de perdón. Sobre los profetas nos dice en su divina palabra: cada uno de mis profetas vino a anunciar mi llegada, a preparar los caminos y a dar señales precisas para que, llegado el día, nadie se confundiese. Todo lo que acontece en este tiempo, dicho y escrito está por mis profetas. Buscad en aquellas escrituras y encontraréis la historia anticipada de todo lo que ahora estáis viendo en el mundo. Mas os digo que hay acontecimientos que están aún por venir y que no fueron anunciados en aquellos tiempos, porque esas profecías las tenía reservadas el Señor para darlas a conocer en este tiempo a través del entendimiento humano. En todos los tiempos he enviado profetas que sirviesen de intérpretes sobre mi espíritu y el de la humanidad, pero los hombres no han sabido oír con fe y respeto sus palabras. Ved entre vosotros a los profetas. Mirad cómo los hombres, las mujeres, los ancianos y aun los niños testifican mi verdad por medio de sus revelaciones. Poseéis la elevación espiritual para orar, la potestad para haceros oír y obedecer por los elementos. Nunca digáis que sois profetas, videntes o apóstoles, pero en vuestras obras dad siempre pruebas de mi gracia, de todo lo que os he confiado y de la doctrina que he depositado en vuestro corazón. Entonces ya no serán vuestros labios los que digan si sois profetas o apóstoles o discípulos míos, lo dirán vuestros hermanos por las obras que os vean hacer. Llegada la hora de la predicación, tuve que decir al dejar Nazaret: en verdad os digo que no hay profeta que sea creído en su patria, menester es salir de ella para que su palabra sea oída. Comprended que en este tiempo he limitado mi luz y mis manifestaciones al comunicarme por medio de estos portavoces, como me limité al hablar en los tiempos pasados por la boca de los profetas. A unos y a otros los he enviado en las horas de prueba para la humanidad. Los profetas de los primeros tiempos fueron intuitivos, sus bocas anunciaron muchos acontecimientos que ellos ignoraban. No sabían que Cristo existiese y todos ellos hablaban de él. Faltaban siglos para que el Redentor llegase al mundo y ya los profetas decían cómo sería su llegada, su vida y su muerte en cuanto hombre. Yo os enseño a velar y a orar, no solamente por vosotros, sino también por los demás, para que seáis como profetas espirituales que con vuestra oración transmitáis intuición a vuestros hermanos, que les hagáis presentir los peligros, las tentaciones, que con ello podáis evitar las grandes y malas determinaciones de la humanidad. Nos dice en su palabra que han habido 7 grandes profetas. 7 grandes profetas tuvo Israel en el primer tiempo. Ellos hablaron y escribieron sobre el futuro de la humanidad, sobre las pruebas que vendrían a los pueblos y también anunciaron las revelaciones divinas que el Señor haría a los hombres. 7 grandes profetas hice nacer del mismo pueblo para que le anunciaran la venida del Salvador del mundo. 7 hombres que fueron hermanos de aquel pueblo, que llevaron su sangre y su lengua. En ellos puse mi voz para que fuera como un faro de esperanza para los pobres y oprimidos. Sobre los profetas del primer tiempo nos dice: para que el Verbo de Dios habitara entre la humanidad y le mostrara el camino de su restitución con los sublimes ejemplos de su amor, todo lo preparó el Padre. Primero, inspiró a los profetas que habían de anunciar la forma en que el Mesías vendría al mundo, cuál sería su obra, sus padecimientos y su muerte en cuanto hombre, a fin de que cuando Cristo apareciese en la tierra, el que conociese las profecías le reconociera al instante. Siglos antes de mi presencia, a través de Jesús,
El profeta Isaías dijo: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que se llamará Emmanuel, lo que quiere decir Dios con nosotros. Con esa profecía, entre otras, anunció mi llegada. David, muchos siglos antes de mi advenimiento, cantaba con salmos llenos de dolor y sentido profético los sufrimientos del Mesías durante la crucifixión. Cada uno de mis profetas vino a anunciar mi llegada, a preparar los caminos y a dar señales precisas para que, llegado el día, nadie se confundiese. Sobre Daniel nos dice: recordad a Daniel, aquel fiel profeta que tanto defendió la verdad del Dios único en Babilonia y a quien salvé de sus enemigos. Sobre Elías, el profeta, el precursor, Juan el Bautista, nuestro pastor en este tercer tiempo, ya hemos hablado en el programa anterior. Solo recordaré que en todos los tiempos ha venido Elías como precursor mío para preparar al espíritu de todos los hombres. Elías es rayo divino que ilumina y guía a todos los seres y los conduce a mí, amadle y venerable, como precursor e intercesor vuestro. Sobre Jonás nos dice: no temáis al tiempo en el que tendréis que hablar. No desconfiéis de mí ni aun de vosotros. Os he dicho que en la hora de la prueba no vais a pensar lo que vais a decir, que os bastará vuestra fe y elevación para que mi luz divina hable por vuestros labios. Si los hombres os piden explicación o análisis de la inspiración que habéis tenido, también yo os haré comprender la verdad de mis revelaciones para que las podáis explicar a vuestros hermanos. Mas no harán lo que el profeta Jonás, que habiendo ido a amonestar a un pueblo pagano y pecador, anunciándoles calamidades, sufrimientos, plagas y enfermedades si no se regeneraban, cuando llegó el tiempo del cumplimiento de su profecía, con gran sorpresa contempló que sus palabras no se habían realizado, porque en lugar de calamidades como él había anunciado, aquel pueblo gozaba de paz, de salud y bienandanza. Entonces, el profeta, avergonzado, retiróse a la soledad y ahí, hablando a su Señor, le dijo: ¿por qué la palabra que en mi boca pusiste no se ha cumplido? He aquí que ante aquellos hombres, en vez de pasar por vuestro profeta, paso por un impostor. Mas entonces escuchó la voz del Padre que le respondía así: yo os envié a que anunciaras las pruebas que habría de acontecer si aquellas multitudes eran sordas a mi palabra. Mas os escucharon y se arrepintieron, derrumbaron sus falsos dioses y se postraron para adorarme. Lloraron reconociendo sus faltas y con temor esperaron mi justicia. Yo les contemplé preparados y en vez de aflicciones les envié alegría y paz. La palabra que disteis fue para que se regeneraran y con ello evitaron vicisitudes. Ellos se arrepintieron y por ello helos ahí llenos de júbilo y de fe en el Dios verdadero. Nos dice: tened presentes estas lecciones, discípulos, que son ejemplos que os serán útiles en vuestro camino. Con esta enseñanza, el Divino Maestro nos dice que las profecías o acontecimientos funestos podrán cambiar si nos arrepentimos, si damos pasos a regenerarnos, a ser mejores. Joel, el profeta, hijo de Jacob, sobre él nos dice: José, hijo de Jacob, había sido vendido por sus propios hermanos a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. José era un pequeño y ya había dado pruebas de su gran don de profecía. La envidia se apoderó de sus hermanos, quienes se deshicieron de él creyendo no volver a verle, mas el Señor, que velaba por su siervo,
le protegió y le hizo grande ante el faraón de Egipto. Muchos años después, cuando el mundo fue azotado por la sequía y el hambre en Egipto, guiado por los consejos e inspiraciones de José, almacenó suficientes provisiones para resistir la prueba. Fue entonces cuando los hijos de Jacob llegaron en busca de alimento a Egipto. Al verlo, cayeron de hinojos a sus pies, arrepentidos de su falta, y reconocieron que las profecías de su hermano se habían cumplido. Aquel a quien daban por muerto estaba ahí delante de ellos, lleno de poder, de virtud y de sabiduría. El profeta a quien habían vendido les estaba demostrando la verdad de la profecía que el Señor había puesto en sus labios desde niño. El hermano a quien habían vejado, vendiéndolo, les estaba perdonando. ¿Comprendéis esto, pueblo? Y nos dice: ¿por qué ahora que llamo a vuestras puertas no me recibís? ¿Será menester que aparezca en la tierra la sequía y el hambre, como en aquella ocasión, para que al fin me busquéis? Sobre otros profetas no se encontraron referencias en vida verdadera de Jeremías, Ezequiel, Zacarías y Malaquías. Ahora, sobre los reyes del primer tiempo, David y Salomón, nos dice en su divina palabra: yo también sé dar coronas, tronos y cetros en el mundo como a David y a Salomón, cuando han sabido reconocer a su Señor. El reino que vengo ofreciéndoos está más allá del humano. El que llegue a alcanzar ese reino no volverá a salir de él. Mirad a los monarcas y a los señores de la tierra, cuán breve es su gloria y su reino. No por haber recibido de mí cargos y misiones muy grandes, os confiéis creyendo que mi justicia nunca puede llegar hasta vosotros. Recordad a David y a Salomón, quien habiendo sido grandes delante de su pueblo, se durmieron en su grandeza, faltaron a la rey y vieron llegar sobre ellos mi divina justicia inexorable y sabia, cuando creían, por ser tan amados del Padre, jamás serían tocados por él. Recordad la sabiduría de Salomón y la inspiración de David. Grande fue el esplendor de sus reinados, mas cuando cayeron en tentación, todo lo perdieron. Cuando las tierras preparadas se encuentren ya, vendrán a este mundo los grandes sembradores, los grandes guías, los grandes patriarcas, los buenos mandatarios y los jueces justos. Cuando esos espíritus de grande luz hayan surgido entre los hombres, la humanidad sorprendida se preguntará a sí misma: ¿y estos quiénes son? ¿Acaso es David que vuelve a la tierra? ¿Es acaso Salomón? ¿Será Elías? ¿Habrán vuelto los profetas de los primeros tiempos? ¿Serán los apóstoles del Maestro del segundo tiempo? Y así, esto lo guardaré yo en misterio, hasta que todos volváis al más allá. Y entonces sepáis a ciencia cierta quiénes fueron los que vinieron en el tercer tiempo entre vosotros. Y se despide como siempre: mi paz sea con vosotros. Y hermanos, en estos tiempos tan difíciles, hagamos oración porque los elementos están desatados. Hay muchas comunidades en nuestra nación, en Veracruz, en Tabasco, que están sufriendo inundaciones muy severas. Lo mismo en países hermanos como Ecuador, Guatemala. Hagamos oración por ellos y pidamos al Padre por todas estas calamidades. Que la paz del Señor sea con ustedes y reciban bendiciones. América González les espera en el Libro de la Vida Verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima.